Entonces, dice que a esa hora, como a las 2, 3 de la madrugada, dice que él empezó y dijo: yo quiero conocer al Dios de mi padre. ¿Dónde está ese Dios todopoderoso? ¿Dónde está ese Dios? Porque él se sentía agobiado. Su papá, su mamá estaban lejos, todos estaban lejos. Él se sentía solo. Entonces dice que empezó a orar y empezó a clamarle a Dios. Y él dice que andaba por las Virginias, ¿verdad? Minnesota, Texas. Y dice que él siempre se sentía así. Pero siempre le oraba al Señor después y Dios le daba fuerzas como las águilas, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos que Él renueve nuestras fuerzas, que nos dé más y más de su poder, que nos dé más y más de su fe, que nos dé más y más de su amor, de su misericordia. Necesitamos renovar nuestras fuerzas. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Adentro del Señor. No lo vamos a hacer afuera del Señor, lo vamos a hacer adentro del Señor. Tenemos que estar en comunión con el Señor. Como el pámpano dice la palabra: permanece en la vida, así vosotros permanecéis en mí. Y si nosotros permanecemos en Él, dice la palabra: pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero tenemos que permanecer en el Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que vamos a abrir nuestras Biblias después. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias. Busque ahí la primera carta, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. De los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Repitámoslo otra vez. Miren lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después dice: respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, dice, aún no es el fin. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que esté ahora acá enseñándonos, redarguyendo, edificando una casa en nosotros. Dice la palabra que Él no tiene casa o templo hecho por manos humanas, sino que Él habita en el corazón de cada creyente. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Venimos ante ti en esta hora, reconociendo, mi Dios, que no somos nada. No somos quien, Señor, para exigirte o para pedirte con ningún tipo de autoridad, sino, mi Dios, humillados, representando la sangre de tu Hijo amado derramada en la cruz del Calvario, venimos ante ti en esta hora, para que tú, mi Dios, nos enseñes, nos dirijas, nos corrijas, nos exhortes y nos edifiques como casa de oración, como congregación del Dios viviente. Te pedimos, mi Dios, en el nombre de Yahshua, de Jesús el Mesías, el Salvador del mundo, el que vino y murió por los pecados de toda la humanidad, pero mayormente los que creen, dice tu palabra, que nos edifiques y nos enseñes en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, quien renueve en nosotros un espíritu nuevo, que nos dé ese corazón de carne y que quite totalmente el corazón de piedra, para que nosotros podamos, mi Dios, andar en tus ordenanzas, andar en tus mandamientos y en tus palabras, y lo podamos poner por obra, mi Dios, en esta hora. Te damos las gracias en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien se doblará toda rodilla. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, mi hermano. Bueno, como les decía,
Este capítulo es bien controvertido, ¿verdad? No sé si ustedes han oído hablar de las posiciones del arrebatamiento. Sí, ¿verdad? Han escuchado de la pre-tribulación, del premileniarismo, del postmileniarismo y de la post-tribulación. Y algunos hablan también de la entre pre y pros, que sería en medio, ¿verdad? Jesús viene por su iglesia. Ahora, aquí el Señor, los discípulos le dicen, dinos. O sea, ellos le hacen una pregunta al Señor, que en realidad son tres preguntas, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque vendrán, tres. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera. Segunda, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a quitar eso. Fíjense, hermanos, que no sé si ustedes se han fijado cómo las iglesias, allá me hacen así, cómo las iglesias se están pervirtiendo, cómo las iglesias se están degenerando. ¿Saben ustedes? La luz, las tinieblas no es algo que, o Satanás, por decirlo así, las tinieblas, Satanás es lo mismo, ¿verdad? No es algo que exista, que Dios lo haya creado así, no, es la degeneración o la falta de luz, las tinieblas, y la degeneración de lo bueno es Satanás. O sea, que Satanás fue creado como ángel de luz, como lucero de la mañana. Precioso eres, le dice el Señor. Tú te paseabas por las piedras de fuego, oh querubín protector. Y él no tenía solo un querubín, acuérdense que hablaba de muchos querubines, allá en Ezequiel y Isaías habla de los querubines. Pero Satanás es la degeneración de lo correcto, de lo bueno. Porque dice la Escritura que se halló maldad en ti. Y él empezó adentro de su corazón a maquinar contra el Dios poderoso. Ahora, las tinieblas es la carencia de la luz, ¿verdad? Ahora, quiero decirles esto. Fíjense que antes de seguir con el estudio, quiero darle 3 pasos para su comunión con Dios. 3 pasos. No le voy a hablar de la comunión más excelente, o sea, de la comunión más preciosa, porque para que tengamos ese tipo de comunión con Dios necesitamos, escuche bien, primero llegar a esa comunión. Entonces, estos 3 pasos nos sirven a nosotros para llegar y permanecer en Él. Ya será su problema. Claro, el Señor nos dice cómo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Yo quiero que se vaya al libro, a primera carta de Juan. ¿Por qué es necesario esto? Porque si nosotros, escúcheme bien, queremos entender los misterios de Dios, como dice su palabra, tenemos que permanecer en Él, como el pámpano permanece en la vid. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús es la vid verdadera. Si nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramitas que dan el fruto. Nosotros somos esas ramitas que hacen brotar el fruto de Él. Claro, el Señor mismo, ¿verdad? Dice la palabra que Él da el crecimiento, pero en la ramita se da el fruto. Escuche bien, en la rama se da el fruto. Pero si nosotros no permanecemos en Él, como el pámpano, dice que va a ser secado. El pámpano, la rama cuando cae, ¿qué es lo que pasa, hermano? Se seca. Y después, ¿qué pasa? Dice que es echada en el fuego. Ahora, dice la Escritura, ve allí en Juan, primera carta de Juan, ¿lo tiene? Mire lo que dice del versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí póngale Jesús. Y hay un paréntesis, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa es Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 3. Lo que hemos oído y visto, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Qué dice? Jesucristo. Ahora bien, fíjense que para que nosotros podamos tener esa comunión, necesitamos reconocer primeramente su presencia. Por eso les dije, por eso les puse la ilustración de Martin Luther King, porque él reconoció su presencia. Y mire, y escuche bien, si nosotros aprendemos a reconocer su presencia, cuando nosotros, aún siendo pecadores, porque Martin Luther King no conocía al Señor, Cristo murió por nosotros, y nosotros venimos y reconocemos que si hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios que tiene cuidado de nosotros, entonces reconocemos eso, perfecto, es correcto. Me recuerdo cuando estaba yo fui operado 3 veces en mi estómago, siempre lo voy a decir. Tengo 3 exploradoras desde acá hasta acá, siempre en la misma herida, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí, en la cama del hospital, antes que me operaran, yo le dije a Dios, yo quiero conocer al Dios verdadero. No sé cómo te llamas, le dije, porque no sabía ni quién era Jesucristo, no sabía nada de eso. Pero yo quiero conocer al Dios de mi madre, de mi abuela. Porque ese Dios, yo creo que es el verdadero. Porque mi abuela era una persona, no amorosa, ¿no? Que era bien dadivosa. Era una persona que si hacía mal, no pagaba mal con mal, sino que vencía el mal con el bien. Entonces yo decía, esto está correcto. Y yo quién era para juzgar eso, pero el Señor le pone en su mente, ¿verdad? Le pone en su cabecita el entender muchas veces las cosas. Y no conocemos la palabra. Pero imagínese usted, si nosotros estando en el mundo reconocemos la presencia de Dios, ahora como creyentes y cristianos, ¿por qué no vamos a reconocer la presencia de Dios? Amén. Aquí donde usted dice amén, hermano. Amén. Entonces, mire lo que dice ahí. Busque Hechos del 1 al 4. Ahí, atrasito dice Hechos. Así vamos a ir rapidito, porque quiero enseñarles esto lo más rápido que se pueda. Vaya, ya estuvo. Vaya hacia Mateo. No. Hechos 1, del 1 al 4. Amén. Permítame, que no he llegado yo todavía. Aquí está, ok. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿cómo dice? Subraya ahí, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios, y estando juntos, Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Ven? Qué rápido, ¿ya vieron? Entonces, Jesús comenzó a hacer las cosas, a sanar enfermos, a predicar el evangelio, a enseñar en los evangelios, ¿sí o no? Y el libro de los Hechos, ¿de quién está hablando? De los apóstoles de Jesús. No, hermano, está hablando de lo que Jesús siguió haciendo. Hermano, ahora en la actualidad, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que Jesús hace en nosotros. Mire, es que nosotros no decimos, no vamos a decir, yo quiero ser como Jesús y usted va a ser como Jesús. No, eso no es así. Yo quiero que Dios me ayude. Es que eso no va a ser así. Yo quiero jugar como Ronaldinho. Va a jugar usted como Ronaldo.
Pero escuche bien, si usted dice, Dios, me entrego a ti, me entrego mi corazón, mi mente, mis fuerzas, mi intelecto, todo lo que yo poseo, haz lo que quieras, Señor, haz tu voluntad. Entonces usted va a empezar a reconocer la presencia del Señor. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vaya así, rapidito. Juan 14, versículos serían Juan 14, 16 y 17. Mira lo que dice. Juan 14, 16 y 17. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, que dice, le conocéis porque mora con vosotros. ¿Qué dice? Y estará en vosotros. O sea, Jesucristo le está diciendo, miren, yo estoy con ustedes. Esas son las cosas que Jesucristo empezó a hacer. Pero Él va a rogar al Padre y va a enviar ese consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté en ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. Amén. Para que Él los guíe a toda verdad, para que Él edifique una casa. Él sabe cómo tiene que edificar la casa del Señor. Él sabe qué es lo que va a hacer con su vida. Entonces no podemos decirle al Señor, queremos ser como tú, queremos hacer lo que el Espíritu dice que tenemos que hacer, si no le damos chance al Espíritu Santo para que Él lo haga en nosotros. Amén. Ahora miren lo que dice el versículo 16-13, ahí mismo del Evangelio de Juan. Miren lo que dice, 16-13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que necesitamos reconocer su presencia para tener la comunión con el Señor, para que Dios nos pueda revelar las cosas que vendrán. Amén. Amén. Porque si no, nosotros estamos ciegos todavía. Necesitamos estar en la luz para que podamos caminar libremente. Porque si no caminamos en la luz, imagínese usted, hermano, cuando anda y no enciende la luz y va para el baño, así es posible, usted ya casi mete la cabeza en el baño, ¿va? Porque se tropieza. O ahí está una gallina y en una gallina se tropieza usted. O tal vez en la alfombra, ¿va? O si no, se pega en la puerta y solo le hace así. ¿Por qué? Si enciende la luz, usted va a ver bien. Ahora, la luz de nosotros es Jesucristo. Nosotros tenemos que reconocer esa presencia. Ahora bien, veamos lo que dice. Número 2, Juan capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Váyase de regreso. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. También necesitamos reconocer que andamos en tinieblas. Ahora, yo le voy a decir esto, hermano. Si nosotros no reconocemos, no entendemos, muchas veces nosotros acomodamos. Fíjense, estaba hablando con el pastor Milton. Y muchas veces los líderes acomodan sus faltas para ellos de alguna manera avalar su caminar. Para que de alguna manera ellos puedan decir, no, pues si yo estoy bien, si es que esto no es pecado. Saben, el Señor no vino a perdonar el error. El Señor no vino a perdonar una falta. El Señor vino a perdonar el pecado. A lo que Él le llama pecado. No a lo que nosotros le llamamos pecado. Porque le podemos llamar pecado a una cosa, pero a otra no. Y no, le tenemos que llamar pecado a lo que es pecado. A lo que Dios dice que es pecado. Ahora, mire lo que dice ahí en el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora bien, tenemos que aprender, para nosotros estar en la comunión con el Señor, tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado. Si decimos que andamos en comunión, entonces ¿por qué no decimos?
si decimos o si reconocemos que no estamos en comunión con el Señor, mira lo que dice ahí. Andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. ¿Entiende? Eso es lo que tendríamos que hacer, todo lo contrario, ¿verdad? Reconocer que hemos fallado. Ahora, no les voy a hablar de la evolución del pecado, porque en una ocasión lo hice, o la convicción del pecado. No, yo les voy a hablar del reconocimiento del pecado. Mire lo que dice el versículo 8. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si nosotros reconocemos que sí tenemos pecado y que no estamos en la verdad, no nos vamos a engañar, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad, estamos diciendo la verdad. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces venimos y damos un paso a la comunión con Dios. El Señor no quiere que estemos lejos, el Señor quiere que estemos cerca. Fíjense que los incrédulos no vienen a Cristo porque no vienen, para que sus obras no sean reprendidas. Ellos se mantienen en la oscuridad, porque en la oscuridad ellos pueden hacer y deshacer y ¿qué? Nadie ve, dicen ellos. Pero allá arriba está el Dios Todopoderoso. Nosotros no, nosotros venimos a la luz y las obras de nosotros son reprendidas inmediatamente. Es más, el enemigo utiliza esas cosas para decirnos, para decir que nosotros no somos creyentes, no somos cristianos, no somos hijos de Dios, no somos salvados, no estamos bajo el señorío de Cristo. Y quiere engañarnos, pero no nos puede engañar más, porque nosotros permanecemos en la verdad y el Señor nos dice que nosotros somos hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ahora, fíjense que le voy a hablar de esto. La comunión con el ser hijo de Dios, eso es otra cosa. Usted puede ser un hijo de Dios, pero usted puede estar en desobediencia y en desacato. Yo le decía a mi hijo, ahí estaba, anda a la tienda, y él me decía, vaya, ¿qué traigo? Traete 2 huevos, 3 plátanos, esto, lo. Al rato venía con un huevo, con 5 plátanos, y yo decía, no me estás jodiendo, pero ¿por qué? Si te hice caso, fui a la tienda. No fuiste a la tienda, pero no me obedeciste completamente como tenías que obedecer. Entonces, en el Señor es igual. Usted tiene que obedecer a Cristo en todo, hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. ¿Por qué se enojó con Saúl? Porque Saúl hizo no como el Señor quiso, sino que hizo lo que Él quiso. Y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque él no quería obedecer al Señor. De repente vio allá su trapo bonito, ¿va? Y dijo, qué bonito esto, ¿va? Mejor me voy por ahí a traer ese trapito. Por allá vio esto, y dijo, no, este bueycito me lo voy a llevar por la casita. O esta vaquita y le voy a sacar la lechita. Entonces no obedeció como Dios le dijo. Entonces le mandó al profeta y le dijo, mira, le dijo, tú hiciste mal. No, pero yo hice lo que Dios me dijo. No hiciste lo que Dios te dijo. Entonces el Señor quiere que nosotros le obedezcamos en todo. Ahora, no le estoy diciendo que nosotros seamos perfectos. Vamos a fallar, ¿sí o no? Pero si fallamos, dice la palabra, capítulo 2, versículo 1, que abogado tenemos para con Dios. Pero esto nos está diciendo Él para que no pequemos, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere y cuál es la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos mentiroso y la palabra de Él no está en nosotros. O sea, si nosotros decimos que no hemos, pero si nosotros aceptamos que hemos pecado, la palabra no está en nosotros. Y el Señor se agrada con eso. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermano? Entonces ya estamos un paso más para la presencia del Señor. Ya estamos un paso más para la comunión con Dios. Y mire lo que dice el versículo 7. Ahora, tenemos que reconocer primeramente su presencia. Segundo, tenemos que reconocer nuestro error, nuestro pecado, ¿verdad? Para que podamos reconocer la fidelidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si nosotros ya estamos 2 pasos arriba, solo nos falta este paso. Reconocer la fidelidad de Dios. Reconocer o confiar en Dios. 3 cosas Dios va a hacer en nosotros. Primero, escuche bien lo que le voy a decir. Nos cubre con la sangre de Cristo. Y usted cubierto con la sangre de Cristo, ¿cómo lo va a ver el Señor? Ya no lo ve como fulano de tal o fulana de tal. Hoy lo va a ver como el Hijo del Dios viviente. Lo va a ver como el Hijo que obedeció, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo lo cubre a usted. Entonces ya no lo va a ver con los mismos ojos el Señor. Perdone que dije ojos. Pero ya no lo va a ver igual. Segundo, le va a perdonar su pecado. Y se quedan todos callados. 1 minuto de silencio. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Yo no sé. Pero lo que sé es lo que sé. Que Jesucristo murió por mí y la sangre de Cristo me cubre, ¿verdad? Amén. Y Él me limpia. Y esto se llama catarsis. Esto es limpieza profunda. Con jabón de lavadero. El que usa la hermana Mari para limpiar los calcetines del hermano. Y revísale al hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos ese detergente de triple acción, dice el pastor Roger. Necesitamos ese detergente, necesitamos esa limpieza en nosotros. Es que Dios no puede morar, escuchen bien, no puede morar con el pecado. Si nosotros decimos que estamos o tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Pero si nosotros hacemos todo lo contrario, reconocemos, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Nos perdona y permanecemos en comunión con el Señor. Amén. Amén. Bueno, y si váyase a Mateo 24. Mire lo que dice Mateo 24. Solo vamos a responder esta pregunta. Acuérdese que el Señor le dice a Cristo, bueno, los discípulos le dicen a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted sabe cuál es la señal de la venida de Cristo? No le estoy diciendo las señales, porque muchos hablan 7 señales para el fin del mundo. 7 señales porque Cristo viene. 7 señales. Habla de la señal específica. Y yo dije, quiero ver si es una señal, ¿verdad? Porque la verdad, hay muchas cosas que están pasando, terremotos, guerras. Miren, en este momento tienen cercado a Rusia. Tiene muchos, quizás cientos de tanques en la frontera rusa, porque lo tienen cercado la OTAN, porque quiere proteger a un país cercano. Entonces ellos están mandando aviones, portaaviones. Mire, ellos desplegaron hace una semana 70 navíos en los mares, Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar Caspio. Los primeros mares que están a su alrededor, después Atlántico, Pacífico. Tienen portaaviones que no pueden ser detectados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las señales están ahí, pero hay una señal específica de la que yo le quiero hablar. Y solo el Espíritu Santo, porque hay muchos que están hablando de esto, de lo otro, aquí, allá, 7 señales, miren, ya es el tiempo del fin, esto y lo otro, pero hay una señal. Esa señal, a nosotros los creyentes, cuando el Señor venga, va a hacer que alcemos la mirada hacia arriba. Como dice el Señor, cuando miráis que suceden todas estas cosas, erguíos, porque vuestro galardón, que dice, está cerca. Pero también el Señor nos advierte de que hay personas que van a venir, falsos cristos, falsos maestros, y van a engañar, si aún fuese posible, dice la Escritura, no lo digo yo, a los escogidos. Pero el Señor nos quiere dar y nos enseña la verdad.
quiere conocer la verdad. Mire lo que dice ahí, versículo 3 de Mateo. Mateo 24:3. Dice la palabra del Señor, y estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. El fin del siglo, la señal de tu venida y cuándo van a suceder estas cosas. No vamos a hablar de cuándo van a suceder estas cosas ahorita, ni del fin del siglo. Vamos a hablar de la señal que todo creyente tiene que saber. Que esa, si no existe, si no, usted no ve esa señal, cuando, escuche bien, usted va a ver la señal, esté vivo o esté muerto bajo la tierra. Usted va a escuchar la final trompeta. Usted va a ver la señal. Ahora, yo quiero poner mis bases antes de todo, con respecto a eso. Yo creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que usted lo cree también. Sí, amén. Y que Él va a venir con poder y gran gloria. Amén. Amén. Así lo creo yo. Yo creo que así lo cree usted. Sí, amén. Porque, escúcheme bien, así lo dice la Biblia. Porque yo he escudriñado todas las posiciones y hay posiciones que están fuera de contexto, fuera de texto y producen su propio pretexto. Y eso no me vale a mí. Porque el Señor mismo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Escuche bien, aunque parezca dura la palabra muchas veces, sí o no, como matrimonio, como hijos, como hermanos, pero aunque parezca dura, hermano, usted recíbala y créala como está escrita. Porque esa palabra va a permanecer y esa palabra, el cielo y la tierra van a desaparecer, pero esa palabra siempre va a estar ahí. Ahora, pueden venir muchas personas y decirle, miren, esto y lo otro, aquí y allá, aquí esto, y fíjense que aquí, y esto otro de aquí, y pueden hablar de escatología, de esto y lo otro, pero si usted tiene fundada sus bases en la Escritura, usted no se va a mover. Usted está en la roca. ¿Saben que para reconocer los billetes falsos, cómo hacen ustedes? Cuando le llega un billete falso, y usted nomás lo ve, y dice, hey, qué raro. ¿Por qué cree usted, hermano? Porque pasan por sus manos muchos billetes verdaderos. Entonces nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en lo verdadero para que cuando lo falso se nos presente, digamos, esto no viene de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Miren, no crean ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido que la venida del Señor está cerca. Ahora bien, vamos a analizar esta palabra, venida. Venida significa parusia, que significa presencia. ¿Me está entendiendo? Cuando Cristo venga otra vez, Él va a venir a presentarse a la tierra. ¿Entiende? Jesucristo no va a venir y se va a ir de regreso. Para mí eso no está correcto, porque la Biblia no lo dice. Mire, se lo voy a decir, Jesucristo no va a venir y se va a ir a meter en unas bodas allá con todos los hermanos y hermanas y celebrar. No, hermano, no es así. No le estoy diciendo que nos han mentido, no. Estoy diciendo que necesitamos el Espíritu de Dios para que Él nos diga lo que es verdad y lo que no es verdad. Con respecto al arrebatamiento y al rapto, eso fue una corriente que existió desde 1832. No más allá. Todos creían, más allá de 1832, creían en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que cuando Él venga, Él viene a reinar y pone su pie. Y que nosotros, escuche bien, nosotros cuando Él venga, estemos vivos o estemos muertos, cuando escuchemos la trompeta, vamos a ver la señal del Hijo del Hombre, de la que igual vamos a hablar, y nosotros vamos a reunirnos con Él y vamos a estar con Él para siempre. Eso es lo que creían antes de 1800.
Porque este hombre, Williams, que de ahí vienen los testigos de Jehová, dijeron que iba a venir en 1948 y no vino, y todos esperando ahí, y no vino, y no vino, y no vino, y por qué no vino. Y después se les inventaron y dijeron que como no vino a la tierra, entonces ya vino al cielo. Son cosas, por no decir la palabra, ¿verdad?, de hombres, no de la palabra. Por eso les dije yo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, otra base, otro argumento que le voy a dar, está en Deuteronomio 18. ¿Sabe que le dijo el Señor a Moisés? Le dijo, mira, le dijo, yo les voy a levantar otro profeta como a ti. Escuche bien, nadie, absolutamente nadie de los profetas habló como Moisés habló con el Señor en el Sinaí. Mire, si a los que estaban ahí cuando fueron a ver, dijeron, mira, el Señor les quiere hablar, les dijo Moisés, el Todopoderoso les quiere hablar, y todos le decían así. No, le dijeron, no quiero que nos hable, mejor habla tú, porque dicen que el monte humeaba. O sea que eso era tremendo, hermano. Estar en la presencia del Señor era tremendo. Entonces el Señor le dijo, mira, te voy a dar un profeta, te lo voy a levantar de tus hermanos y a ese van a escuchar. Y toda palabra que de él venga es porque yo la he dicho, y alguien que no lo escuche va a perecer. ¿Quién es ese profeta, hermano? ¿Quién es? No escucho. ¿Cómo se llama el profeta ese? No, está hablando de Jesucristo. Dios le dijo a Moisés, voy a levantar otro profeta como tú, de entre tus hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, todo lo que dijo específicamente, todo se ha cumplido. Si no, vamos a la destrucción del templo en el 70 después de Cristo por el general Tito. Entonces, todo, exactamente todo lo que Dios ha dicho por medio de Jesucristo se ha cumplido. Entonces, Él es el profeta al cual ellos estaban esperando, solo que no lo reconocieron. Nosotros lo reconocimos, y a los suyos vino y ellos no lo reconocieron, y nosotros que lo reconocemos somos, y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, mire lo que dice ahí. Busque allí, quiero ver, Mateo 24:3. Vaya, ahora váyase a Mateo 24:27. Mire lo que dice Mateo 24:27. Bueno, primero leamos el 8. Mateo 24:8. Dice la palabra del Señor, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y esto y lo otro. Entonces, nosotros podemos ver que en las señales, antes de que suceda esa señal, los dolores de la mujer encinta son como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí las mujeres que han tenido hijos saben que les empiezan los dolores despacio, ¿verdad? Y las que no, así va a suceder. No creen que va a ser diferente. Despacito, despacito, van avanzando, hasta que el cipote sale, ¿verdad? Y cuando ya sale, dicen las mujeres, ¿no? Dicen los pastores que las mujeres se sienten felices. Ay, dice, ya mi hijo está aquí. Ya no se acuerdan de todo lo que les pasó, ¿verdad? Todo lo que no pueden, de las canillas todas hinchadas, y que, ay, déjame, le dicen a uno, y mira, y uno así, ya quiere rodarla así, en vez de llevarla caminando, no rodando. Ahí le va a pasar a la Ani, quizás, como ella es chiquitita, ¿ves? Tamaño. Entonces, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 27. Versículo 27 dice, como el relámpago, dice, que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será, que dice, la parusia, la presencia. O sea, el Señor nos está diciendo, nos está poniendo muchas ilustraciones aquí. ¿Y cómo sale el relámpago? Y por ahí andan muchos charlatanes y dicen, no, yo soy el ungido y te voy a poner la mano. Y ¡pam! Y hasta los escupe.
y se echan agua. Otra mujer se estaba sentada ahí y las mujeres llegaban y le tocaban la mano, los pies ahí y salían así, charlatanes, hombre. Ellos dicen que son ungidos porque Cristo significa ungido, significa Mesías, cubierto completamente. Cristo está cubierto de la sangre, ¿verdad? De su propia sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros estamos cubiertos con esa sangre. Entonces, como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, ¡pum!, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será, que dice, la presencia, el advenimiento. ¿Por qué se llaman adventistas los adventistas? Miren qué sabios. No, fíjate ¿por qué se llaman adventistas? Porque venida significa advenimiento, y viene de advenimiento, viene la palabra adventista, que significa la presencia. Porque ellos empezaron con la idea, ¿verdad? Esta mujer se llamaba una mujer, bueno, se me ha ido el nombre, pero esta mujer empezó a decir que Dios le había hablado en sueños y esto. No, yo no estoy diciendo que los sueños no existan, sí existen los sueños. Yo he tenido sueños y visiones, yo lo he tenido. Pero, escuche bien, cualquier cosa que nos aleje de la verdad, de la palabra de Cristo, del verbo, ¿verdad? De la comunión con el Señor, ¿verdad? De la verdadera comunión con el Espíritu Santo, no el Espíritu del error, no que el Espíritu Santo, está mal. Entonces esta mujer empezó y allí fue donde se creó la iglesia adventista del séptimo día. Esto sucedió después de 1832, aproximadamente en 1850, por ahí así. Ya había venido William con la falsa idea del arrebatamiento pretribulacionista. Yo le voy a dar dos argumentos bíblicos, o sea, son bíblicos, pasajes, y son versículos que votan todo eso. Porque muchas veces argumentan que dicen que la iglesia, ¿verdad?, allá mencionada en Apocalipsis, ya no se menciona después del capítulo 4. Error. Porque dice la palabra del Señor que Dios hizo de los dos pueblos, hizo un solo pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Judíos, creyentes, libres, esclavos, negros, mancos, todo lo que usted le puede poner ahí, todos, si creen en Jesucristo, todos somos pueblo de Dios. Y cuando venga Jesucristo, escuche bien lo que le voy a decir, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor y las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra para recoger a sus escogidos. Y dice, no, porque Mateo está escrito para los judíos. ¿Acaso no estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuando les dijo, miren, los van a perseguir por todas las naciones a ustedes, los van a matar, los van a crucificar y aún van a pensar que están haciendo eso en mi nombre? Es que judíos y gentiles ya no existen. Somos los hijos del Dios viviente. Somos los escogidos de Dios, de los cuatro ángulos de la tierra. A quien me duela, ¿verdad? Somos los hijos del Dios viviente. Somos los escogidos del Señor. Y aquí todo lo que habla ahí es para nosotros. No para fulano ni para mengano, porque entonces Dios hiciera excepción de personas. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no va a decir, vaya, vos como sos judío vas a entrar aquí. Y vos como sos gentil, ¿verdad? Y que fuiste chuchito, te vas a quedar por aquí y te van a dar las migajas. No. La palabra del Señor dice que cuando los hijos vienen a Él, cuando nosotros creemos en Él, entonces somos hechos hijos de Dios. Él nos ha dado la autoridad de serlo. Por lo cual tenemos que portarnos como hijos de Dios. Amén. Ahora mire lo que dice como en los días de Noé. Mire lo que dice. Así como en los días de Noé, así será la parucía. ¿Cómo eran los días de Noé, hermanos? Bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿verdad? Pero dice la Escritura que no entendieron. ¿Quiénes no van a entender, hermano? ¿Nosotros, los judíos o los gentiles?
Ya les dije que judíos y gentiles son un solo pueblo. Los que no van a entender son los que no creen en el Señor y van a estar allá y haciendo esto y haciendo otro. Y hay creyentes, escuche bien, que van a empezar a golpear a sus consiervos, a comer con los comilones y a tomar con los borrachos. Y a ellos, dice la palabra del Señor, que no van a saber el día ni la hora. Pero nosotros vamos a conocer la señal del Hijo del Hombre. Estemos muertos o estemos vivos, vamos a escuchar la final trompeta, porque los muertos en Cristo se van a levantar primero. Amén, gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mira lo que dice el versículo 38. Como en los días de Noé el diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose el casamiento, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la parucía, el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así va a ser. No quiero entrar en más detalles del pretribulacionismo, porque la posición, la que llaman post-tribulacionismo, es la más acertada, es la más concreta, es la más concisa, es la más perfecta. ¿Dónde se mueve Jesús? En su palabra. ¿Dónde está Jesús? En su palabra. Él es el verbo. Él es la palabra. Entonces nosotros vamos a creer a la palabra. Amén. Veamos lo que dice ahí. Busque... Quiero ver. Busque ahí mismo el versículo 30 de Mateo. Y aquí vamos a la señal que el Señor nos ha dejado a los que creen. Bueno, escuche bien. Mateo 24, 30, 29, 30, 31 habla de la venida del Señor. 1 Corintios 15, 50, 52 habla de la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, habla de la venida del Señor. 2 Tesalonicenses 2, versículo 1, habla de la venida del Señor. Vamos a ver Mateo y nos vamos a ir hasta, si usted quiere buscar esos pasajes, búsquelos, escudriñelos, entiéndalos y pida dirección antes al Señor en comunión con el Señor. Vamos a analizar dos. Las señales de Mateo, ¿por qué? Porque es el profeta que nosotros tenemos que escuchar. Todo lo que venga después, sea Marcos, sea Pedro, sea Pablo, sea todo eso, todo cualquiera que hable de la venida del Señor, es secundario, porque el primero tiene que ser Jesucristo. Amén. Él es la roca. Y nosotros tenemos que permanecer en la roca. Y aparentemente a muchos se van a contradecir, pero si usted le pide dirección al Señor, le va a alumbrar los ojos de su entendimiento por el Espíritu Santo y le va a revelar, ¿verdad? Y le va a hacer entender cuál es el momento preciso. Por eso Pablo dijo así, miren, acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de saber. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a saber. El día y la hora sí no lo vamos a saber. Puede venir en la mañana, puede venir en la tarde, puede venir en la noche. Puede venir el día que Él se le traiga a venir. Pero los tiempos y las ocasiones sí las vamos a conocer. Es más, escuche bien, se lo voy a decir, estamos en el principio de los dolores del parto de la mujer. Estamos en esos principios. Miren lo que dice Mateo 24:30. Dice, Mateo 24:30. Vamos a leer desde el 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Eso es un hebraísmo. Ya lo vamos a interpretar. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice? El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces, hay un paréntesis, y todas las tribus de la tierra se van a lamentar, y ay, escóndanos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién va a poder sostenerse en pie? Así dice el libro de Apocalipsis. Escuche bien, Jesucristo viene, como dice ahí, después de la gran tribulación. Más claro no puede estar. La segunda venida, dice, él mismo dice
Miren lo que dice, si usted se va, de ahí dice, versículo 21, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación, dice, váyase el 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Está hablando de la final tribulación. O sea que Jesucristo viene con poder y gloria después de esa gran tribulación. ¡Ay! Dicen los hermanos. y entonces el Señor nos debe guardar, como dice Apocalipsis 3:10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para cuidar a los moradores de la tierra. Sí, claro, pero de la ira de Dios. Pero el enemigo, el anticristo, dice que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer, hermano. Y muchos van a estar allá en pie, allá donde el Señor, y van a decir, ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgan y venga la sangre que está derramada por nosotros? Estos son los procedentes de la gran tribulación. El Señor no quiere que no nos engañemos y que por cualquier enfermedad digan, no, ya no quiero ir a la iglesia, porque cualquier mentira que nos dijeron, no, pero es que eso yo no creía así. Y que no, quiere el Señor que hablemos la verdad, y que porque la verdad está aquí, y sigamos esa verdad, porque Jesucristo ya viene, hermano. Los limpios van a ser emblanquecidos y purificados. Los impíos van a proceder impíamente, pero nosotros, hermanos, tenemos que ir caminando cada vez a la verdad, en la luz, no en las tinieblas. Para que el gran día de su ira, ¿verdad? Cuando venga, no nos agarren insofacto, hermano. ¿Y saben qué es lo que le voy a decir, hermano? El Señor agarra y dice, no le hagáis daño a la hierba, ni a los árboles, ni al mar, hasta que sellemos en sus frentes a los hijos del Dios vivo. Aquí somos sellados. Y no hay nada que usted le va a tener miedo al COVID. Y usted le va a tener miedo a los hombres. Si no pueden matarle el cuerpo, no van a matar el alma. El alma le pertenece al gran Dios vivo que está en los cielos y a su Hijo Jesucristo. Y estamos en esa comunión con Él. Esa comunión de la vida que me dijo. Ahora bien, miren lo que dice Mateo, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquel día, el sol se oscurecerá, la luna no se va a resplandor, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vea dónde va a estar la señal del Hijo del Hombre. Primero, ¿dónde va a estar? En el cielo. Ahí se va a ver la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál va a ser esa señal? Ahí dice la palabra del Señor y cambia el verbo. Ya no es venida. ¿Saben qué venida es como cuando, se lo voy a explicar así, cuando nosotros vino Gaby al mundo? Y de repente dicen, ay, nosotros nos alegramos, nos contentamos, estamos felices por la venida de la última hija, de la última, de Gaby. Pero ¿qué es lo que pasó a esta mujer todo ahí, hermano? Si él sufrió con aquella muchacha, usted sufrió con sus hijos, pasó todas esas cosas, pero después es un gran gozo, ¿verdad? Mire, el Señor les dice a sus discípulos, mire, a la verdad ustedes ahorita están atribulados, están mal, pero se van a gozar porque voy a volver a estar con ustedes. Y cuando yo vuelva a estar con ustedes, su gozo va a ser tan grande que nadie se los va a quitar. Aquí nos quita el gozo que no tenemos para Coca-Cola. Bueno, aquí no nos pierde el gozo cuando no tenemos para comer. Pues comer, mi hermano. Ya. Aquí perdemos el gozo, ¿sí o no? Perdemos el gozo por las cosas materiales. Pero en ese día, hermano, cuando Jesucristo esté, porque lo vamos a volver a ver, en ese día, hermano, nosotros vamos a tener gozo, verdadero gozo. Gozoso, y todo lo que pidieras al Padre, dice, en mi nombre Él nos va a dar. No porque lo estamos pidiendo por menos, porque el Padre nos ama, porque ustedes creyeron que yo vine del Padre, dice el Señor. Ese es el gozo que vamos a tener. Ese es el verdadero gozo. Ahora, imagínense ustedes la señal en el cielo, ¿verdad? No vamos a decir que, un fulano por ahí, no, ahí está fulano. Mira, a veces me dicen así, mira, va a venir el cantante fulano tal, y lo vas a ir a ver, que no es que. No,
no es cierto. Mire, pero de repente van a decir, vienen los voceros de Cristo, lo vas a ir a ver. Híjole, no tengo la tarjeta de vacunación del COVID. ¿Y qué pasa si yo me preocupo por eso? No, es que hay que preocuparnos por las cosas de arriba. Jesucristo es el que está ahí arriba. Y Jesucristo viene pronto. Amén. Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Den fuerte aplauso al Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Miren qué señal más tremenda. No sé si usted me ha entendido todo lo que yo le he estado diciendo. A veces se me traba la lengua, pero usted tiene que entenderme eso, que a veces me emociono, ¿verdad? Me emociono cuando entiendo mucho en mi cabeza y digo, esto está precioso, ¿verdad? Y de repente me trabo todo. Pero entiendan, hermano, hermana, somos hombres y mujeres y tenemos errores. Siempre vamos a cometer errores. Ahora, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre no va a venir, hermano. María, vení. Y solo usted lo va a escuchar. ¡René! ¡Pum! No, hermano, todos lo van a ver. Todos van a ver al Señor. Eso es la señal más poderosa que se va a dar. Todo el mundo, en todo lugar, lo van a ver cuando Él venga. En las nubes. Y le voy a dar bueno, serían dos. Miren, váyase allí a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Usted ya ha oído hablar del hombre de pecado, ¿verdad? Del hijo de perdición, el cual se opone sobre todo Dios, dice, y es objeto de culto. Y se sienta, dice, en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Y ese, ¿cómo le dicen? El anticristo, ¿verdad? El anticristo, la palabra anti significa antes, o en vez de Cristo. Entonces, el anticristo no viene después de Cristo, él viene antes de Cristo. Porque es algo sencillo de entender. ¿Por qué viene? Porque va a engañar, porque quiere engañar. Aún si fuese posible, lo ha escogido. Y todos los que se levanten contra él los va a destruir. Porque así se le dio la autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu y nación. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2. Segunda. La primera es de la venida, 4:16. Pero que la segunda está hablando de la venida, pero con respecto al hombre de pecado. Mire lo que dice. Y anótelo. Si quieren un lapicero, subráyelo. Estamos hablando de la venida y de la señal de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Pero con respecto, dice, a la venida. ¿Ok? En el original griego, yo todas estas frases, estas palabras, las he buscado. Y en el original griego, ahí está hablando de parusía, venida. Está hablando de la presencia de Cristo. ¿Y quién está hablando de la presencia de Cristo? Pablo. El mismo que escribió la primera carta de los tesalonicenses. El mismo. El mismo que dijo, a la final trompeta, los muertos en Cristo. No vamos a predeceder a los muertos en Cristo. Ellos van a levantarse primero, luego nosotros, los que vivimos. Y miren lo que dice él con respecto a la misma venida. Acuérdense, desde 1832 hasta la fecha está la segunda, la primera posición, que es la pretribulación. El rapto en la pretribulación. Pero de ahí para allá no se creía en eso, hermano. No se creía en eso. Miren lo que dice Pablo con respecto a la segunda venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Vaya, votamos el argumento de las personas que dicen que Jesucristo en la segunda venida va a levantar a los muertos, pero los judíos, y la iglesia se va antes. Hermano,
¿de quién era Pablo? No era iglesia, pues. La segunda venida de Cristo está hablando de la misma, del mismo evento, la reunión con Él en su segunda venida. Lo mismo que dice en Mateo 24, y enviará a sus ángeles. Después que veamos la señal, después que se toque la trompeta y los ángeles recojan a sus escogidos, ¿verdad? Está hablando de la misma venida y está hablando de la misma reunión con el Señor. Y miren lo que sigue diciendo ahí, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y cualquiera puede decir: ¡ay, que el Señor ya viene, ¿verdad? Vienen los extraterrestres a levantarte, papá. Porque el Señor no viene, su palabra se va a cumplir. Pero ni la mía, hermano, si yo me he equivocado en algo aquí, Dios me perdone, ¿verdad? Que se vayan mis palabras, que queden todas mis palabras en el olvido, y la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Amén. Amén. Nuestra reunión con Él es en su segunda venida. Y veremos la señal, muertos o vivos. Veremos esa señal. Miren lo que sigue diciendo. Nadie os engañe ni dice de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga apostasía, subrayalo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Vaya, aquí está otro argumento que ellos tienen. Y dicen: bueno, ahí está, ya ves. Es al principio de la tribulación. Este es el argumento de ellos. Ya le voy a poner el argumento de la Biblia, de mí. Porque dicen: bueno, el Espíritu de Dios es quitado, somos arrebatados y paz, se manifiesta el hombre de pecado y empieza la gran tribulación. Error. Porque dice la palabra que ese inicuo el Señor lo va a matar con la espada de su boca. Así que el Señor viene al final de la gran tribulación. Amén. Aquí uno dice amén, usted se emociona. Él viene al final y dice que Él va a destruir a ese hombre con la espada de su boca y lo va a echar al lago de fuego, y el falso profeta al lago de fuego, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, hermano. Bienaventurado el que no tiene parte en la segunda, porque la segunda, dice, el que tiene parte en la primera no tiene potestad la muerte segunda sobre ellos. ¿Me entienden? Miren cómo se arregla la escritura, y la tengo aquí, y está ahí, yo tengo todos los versículos ahí. Y me puedo ir a Mateo, me puedo ir a Marcos, me puedo ir a Juan, me puedo ir a Apocalipsis, me puedo ir a Daniel, y me dice lo mismo. Porque la misma escritura se sostiene solita, porque es la verdad, hermano. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso cuando entendemos eso. Y mire lo que dice la palabra del Señor: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga apostasía. Y esta es una apostasía tremenda que ya se está dando en la iglesia. Mire usted, lo voy a contar aquí. Si no lo saben, hace como 3 o 4 días ordenaron el primer pastor homosexual en Estados Unidos por las Iglesias Unidas, por la Congregación de Iglesias Unidas. Y le voy a decir esto: tal vez un pastor homosexual arrepentido y convertido se lo puede aceptar, un hermano, pero ese que se viste como travesti todavía, ese nunca ha conocido la verdad. Y así en muchas iglesias, muchas congregaciones, en Río de Janeiro, en Brasil, en Colombia, te vieran, vimos unas mujeres ahí que, qué barbaridad, no es porque son mujeres, ¿verdad? No, mentira, hermanita, nosotros las amamos mucho en el Señor, ¿verdad? Pero la palabra del Señor y el enemigo es tan astuto, hermano. Por ahí me estaban compartiendo con un hermano lo que le estaba pasando al pastor de la iglesia en India. Nosotros tenemos que orar por él. Tenemos que orar por el pastor, porque son trampas del enemigo que él las pone. Tal vez no, si ya pasamos por ahí, entendemos, 2 años, 3 años, 4, 5, 10 años puede utilizar el enemigo para hacernos caer, hermano. Él quiere cualquier cosita para hacernos caer. Dice: recibiréis tribulación por 10 días. No se preocupe, hermano.
El enemigo lo va a tribular por 10 días, pero tenemos una eternidad con nuestro Salvador Jesucristo Mesías. Amén. Mire lo que dice ahí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo, ¿va? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis a lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y esta es otra cosa que utilizan, que no voy a hablar de esto. Sí, no voy a hablar de esto. Ya para terminar, mira lo que dice ahí. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que el tiempo lo presente y se lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará, dice, aquel inicuo, está hablando del anticristo, quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca, dice, y lo destruirá con el resplandor, ¿qué dice? De su presencia, en su venida, hermano. Más claro no puede estar. Así que, la señal, respondimos la señal, cuando los discípulos le preguntaron, dinos cuál será la señal de tu venida. Miren, la única señal que puedo yo ver aquí es en el cielo. Que cuando ellos vean que el cielo se empieza a abrir como un pergamino, eso es lo que dice la Escritura, y se enrolla el cielo, es porque se abre el primero, el segundo, y Jesús viene desde el tercer cielo hacia nosotros. No le estoy diciendo que en qué momento de su venida vamos a reunirnos con Él. Puede ser que cuando más venga, ¿verdad? Ya nosotros, porque dice que Él traerá con Dios los que murieron en Cristo. O sea que nosotros, cuando ya Él ponga sus pies en la tierra, nosotros ya vamos a estar con Él. Amén. Amén. Esa es la señal que nunca se le va a olvidar. Yo hasta la soñé muchas veces. De chiquito solo soñaba eso. Soñaba que estaba allá en el palmar y solo veía que el cielo se enrollaba. Se enrollaba. Yo no sabía que el Señor me hablaba a cada momento. Yo solo, muchas veces tuve el sueño, soñaba que salía corriendo y empezaba a levantarme, a volar. Mira qué precioso, hermano. Tenemos esta confianza, ¿verdad? Primeramente Dios, el otro domingo vamos a seguir este estudio, ¿verdad? Con respecto a Mateo capítulo 24. Así que mi hermano, quiero que incline su rostro. Vamos a orar porque ya nos avanzó el tiempo. Nos avanzó el tiempo, vamos a orar. Incline su rostro, mi hermano. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, mi Dios. Podemos echar nuestra Biblia, escudriñarnos la Biblia, la palabra del Señor, los versículos bíblicos, y el Señor va a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Tú nos vas a enseñar. Como dice tu palabra, y no enseñará más el hermano al hermano, sino que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Porque pondré en ellos un corazón de carne y quitaré de ellos el corazón de piedra, para que me conozcan, dice el Señor. Pondré en ellos un espíritu renovado, un espíritu nuevo, para que anden en mis estatutos, para que anden en mis mandamientos y los cumplan, y sean bendecidos, sean fortalecidos, sean edificados, sean consolados por el Señor. Te damos las gracias, Señor, por este estudio. Bendecimos, Señor, tu nombre. Pedimos, Señor, una bendición para todos mis hermanos que no están acá, por los hermanos en San Salvador, Pastor Francisco, su familia, Ana Blanquita, hermana Margarita, hermano Romeo, hermano Oscar, ministro del Señor, y por todos los hermanos que se congregan allá en la iglesia, en tu iglesia, en esa iglesia que sigue el camino a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, que busca el nombre que es sobre todo nombre y que exalta tu santo nombre. Tres propósitos en nuestras vidas, Señor, es magnificar y glorificar tu santo nombre, porque para eso hemos sido creados y hechos en esta tierra, para glorificar el nombre del Todopoderoso. También, mi Dios, glorificarlo por la palabra de Dios, exaltar su santo nombre, porque dice que el Espíritu de Dios nos
nos va a guiar, nos va a enseñar y Él dará a conocer todo lo que tú nos has dicho. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre. Pedimos a nuestros hermanos que estén bien, estén en paz, que sigan la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Aún en las tribulaciones, tu paz nos va a sostener, nos va a hacer permanecer firmes y en la barca, y no caernos ni a diestra ni a siniestra, porque tú estás en la barca con nosotros. Tú nos vas a llevar a lugares tranquilos, a aguas de reposo. Nos pastorearás, Señor. Te damos las gracias por mis hermanos, por su familia, por la familia del pastor Luchita, Señor, por su familia, por su esposa, por sus hijos, que les proveas todo lo que ellos necesitan, que ellos sean personas de bien, que sean personas de futuro, con carreras, mi Dios, que puedan sostener a su familia, ayudar a sus padres, que ellos tanto luchan por ellos, para que ellos puedan de alguna manera, mi Dios, ser de provecho a la sociedad y también a ti, Señor. Pido también por nuestra hermana, Señor, nuestra hermana Mari, mi Dios, para que tú le proveas y tú le guardes a ella y a sus hijos que están acá. Tú les bendigas, les prosperes, les capacites y les proveas todo lo que necesitan ellos para seguir adelante. Te doy las gracias por mi familia, por mi hija Alison, Isabel, Alexander, Gabrielita, Señor. Te doy las gracias por mi esposa, porque de alguna manera, mi Dios, tú siempre sigues haciendo la obra y la vas a seguir haciendo, Señor, para que ella te alabe y glorifique tu santo nombre, como lo hacemos en esta mañana. Te damos las gracias por todo, Señor. Y por último, si tú tienes más bendición o algo que me quieras otorgar en Cristo Jesús, lo podemos recibir, pero es Él, mi Dios, que lo hace por nosotros. No somos nosotros, no es Él. Gracias por la gran bendición que nos has dado a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor. Le vamos a invitar a nuestra hermana Adri para que